Para el caso de determinantes de tamaño 4x4 en adelante o tamaño lo que se dice de orden superior o de cualquier orden o de orden de 2 en adelante, tal y cual ustedes pueden observar acá, de n mayor o igual a 2, hay un procedimiento general que lo vamos a estudiar. Pero para ello es necesario identificar este concepto y esta submatriz que se conoce como el menor de orden IJ. Entonces tenemos la definición, la cual dice, sea A una matriz cuadrada de orden n, el menor de orden IJ de la matriz A, denotado por M IJ o A IJ determinante, es el determinante de la submatriz que se obtiene de A al eliminar en A la fila I y la columna J. Entonces ese determinante conocido, el menor de orden IJ, es un determinante que se obtiene al eliminar una determinada columna y una determinada fila. Una determinada columna y una determinada fila. Vamos entonces a ver cómo se determina el menor de 1,3 y el menor 2,1. Recuerden que es una submatriz que resulta de eliminar, en este caso, para la pregunta A, el menor 1,3 resulta de eliminar la fila 1 y la columna 3. Estamos hablando entonces de la fila 1 y la columna 3. Entonces vamos a observar que nos va a quedar el determinante 2 menos 2, 1 menos 5, porque estamos eliminando la fila 1 y la columna 3. Si vamos a encontrar el menor de orden 2,1, consiste en eliminar la fila 2 y la columna 1. Nos quedaría entonces el determinante formado por el elemento menos 3, 1, menos 3, 7. Veamos a continuación. Vemos entonces la solución para el ejemplo 1. Para el ejemplo 1 tenemos el menor de orden 1,3, eliminamos la fila 1 y la columna 3 y nos queda el determinante formado por estos elementos. Este determinante debemos resolverlo. Se tiene pues el determinante, el menor de orden 1,3, que es un determinante. Ya vimos cómo sale este determinante al eliminar de la matriz que nos da, al eliminar ¿quién? La fila 1 y la columna 3, nos quedó determinante y procedemos a resolverlo. Entonces nos queda un determinante de tamaño 2x2, el cual ya sabemos cómo resolverlo. En el caso B vamos a hallar el menor de orden 2,1, eliminando la fila 2 y la columna, eliminando la fila 2 y la columna 1. Lo podemos observar acá. Y nos queda el determinante formado por los elementos 3, menos 3, 5, 6 y 7. Lo podemos observar acá. Es un determinante de tamaño 2x2, determinantes que ya conocemos cómo resolverlos. Multiplicamos menos 3 por 6 menos el producto de 7 por 5 y nos da este resultado. En este caso ahora vamos a considerar la segunda definición importante para proceder a resolver matrices por este método, que también es conocido como el método de los cofactores. Ya sabemos entonces cómo se determina el menor de una matriz. Ahora vamos a hablar de un término que se llama cofactor, ¿sí? Porque estamos resolviendo matrices de orden superior por el método de los cofactores. ¿O qué es el cofactor de una matriz cuadrada? El cofactor de orden IJ de la matriz A se denota por C y J. Entonces se define por la siguiente expresión, como lo pueden observar. Ese cofactor de orden IJ es igual
al producto de menos 1 elevado a la potencia i más j por el menor ij. Hay que considerar que ese cofactor puede ser positivo o negativo, tomando en cuenta estas dos definiciones que pueden observar aquí. Si i más j es un número par, entonces el cofactor es igual al menor. ¿Okay? Si i más j es un número par, entonces el cofactor ij es igual a menos el menor ij. Eso es algo sumamente necesario para poder resolver una matriz por el método de los cofactores. Entonces, pues, vale la pena repetir que el cofactor ij es igual a la multiplicación de la potencia menos 1 elevado a la 1 más j por el menor de orden ij. Entonces, veamos lo siguiente. Este producto dará un número positivo, menos 1 a la i más j, dará positivo, por ejemplo, si i más j da un número par. Por ejemplo, veamos el caso que estamos hablando del elemento ubicado en la posición 1, 1. Entonces nos quedaría 1 más 1, y eso quiere decir que menos 1 elevado a la 2, eso va a dar positivo. Entonces, consecuentemente, el cofactor dará positivo. Pero si tomamos i igual a 1 y j igual a 3, este producto que ustedes tienen acá sería entonces menos 1 elevado a la 3. Entonces nos quedaría potencia negativa elevado a un exponente impar va a dar como resultado este producto negativo, razón por la cual el cofactor, cuando i más j es impar, nos da negativo, como lo pueden observar acá. Veamos entonces cómo determinar los dos cofactores que se piden acá para esta correspondiente matriz. Estamos hablando entonces del cofactor 1, 3. Hay que tener bien claro que la definición de cofactor. Veamos entonces. Es necesario entonces remitirse a la fórmula de lo que es el cofactor. El cofactor es, por la fórmula estudiada, es el producto de menos 1 elevado a la 1 más 3, porque estamos hablando del cofactor 1, 3, igual a 1 y j igual a 3. Entonces aplicamos la fórmula, vemos que nos queda esta expresión, menos 1 elevado a la 1 más 3 por el menor de orden 1, 3. Pero sabemos que el menor de orden 1, 3 es una matriz. La matriz que resulta, o el determinante que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 3, el ejemplo que estamos hablando, entonces nos va a quedar este determinante que podemos observar. ¿Y por qué nos da positivo? Bueno, sencillamente porque 1 más 3 da un número par. Si da un número par, quiere decir que todo está en menos 1 elevado a la 4 va a dar como resultado positivo. Entonces nos va a quedar que el cofactor 1, 3 es igual al menor de orden 1, 3, porque este resultado da positivo. Estamos considerando aquí a la definición. Entonces procedemos a resolver el menor y el resultado del menor es igual al resultado del cofactor 1, 3. Para el caso correspondiente, que es cuando i más j da un número par. Tenemos entonces acá el caso cuando i más j da un número impar. 2 más 1 da un número impar. Por esa razón, el cofactor 2, 1 es igual a menos el menor de orden 2, 1. Repito, cuando i más j da un número impar, como lo pueden observar acá, ese cofactor va a ser igual a menos el menor correspondiente. En este caso estamos hablando del cofactor 2, 1, nos corresponde el menor 2, 1. Entonces nos da en este caso negativo.
procedemos a resolver entonces ese menor. Acá adentro nos da negativo, pero como fuera de él va el menos, multiplicamos menos por menos y nos da positivo. Entonces se puede conseguir el determinante de una matriz de orden n, de orden mayor a 3, básicamente para orden mayor a 3 es que nosotros vamos a usar este método de los cofactores, porque ya para una determinante de 2 por 2 es fácil de evaluar el determinante de una matriz de 2 por 2, así como el determinante de una matriz de 3 por 3, que es el método de Sarrus, que ya nosotros lo vimos. También se puede decir que es relativamente fácil conseguir el determinante de una matriz de 3 por 3. Pero para el casos más amplios, o casos de una matriz de 4 por 4, el determinante pues se procede a determinar considerando pues lo que tenemos acá, ¿verdad? Básicamente desarrollando esta expresión que tenemos acá, tal y cual lo dice, que si A, dada una matriz A compuesta por un conjunto de filas y columnas, se puede evaluar el determinante de la matriz A usando una fila cualquiera. Usando una fila cualquiera también se puede usar una fila cualquiera, ¿verdad? Puede ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, y consiguiendo sus correspondientes cofactores. También se puede usar cualquier columna y encontrar los correspondientes cofactores. Vamos a suponer en el caso que nosotros elegimos, para ejemplificar, que elegimos usar la fila 1. La fila 1 está compuesta por A1, A12 y así sucesivamente. Toda la que está ubicada en esta primera línea horizontal. Entonces el determinante sería entonces multiplicar el elemento 1, 1 por su correspondiente cofactor. ¿Sí? ¿Cómo entonces conseguimos el cofactor de 1, 1? Eliminamos la primera columna y la primera fila, y nos queda su matriz de cofactor, y así sucesivamente, más el elemento 1, 2, que sería este, por su correspondiente cofactor. ¿Cuál es su correspondiente cofactor? Eliminar la fila 1 y la columna 2, así encontramos su correspondiente cofactor, más el elemento 1, 3, ¿verdad? Que sería el que está ubicado en esta posición, por ejemplo, por su correspondiente cofactor. Eliminaríamos la fila 1 y la columna 3 para conseguir su correspondiente cofactor. De esa manera, pues, bajo esta forma, nosotros conseguimos el determinante de una matriz utilizando el método de cofactores. Este método de evaluar un determinante es llamado expansión de Laplace por la fila o columna escogida. Es necesario considerar lo que dice acá la nota, la cual dice: el valor del determinante de una matriz cuadrada no depende de la fila o columna escogida para evaluar. Es decir, el valor del determinante es único. Quiere decir que no depende entonces de la fila que escojamos o la columna. Es indiferente. Siempre, cualquier fila o cualquier columna siempre nos debe dar un único valor.